está en Estación UNLA. Decíamos que la columna no es que vienen 1000 alumnos, aunque debe haber más, viene una selección y además es una selección de la selección, porque la columna la hacen aproximadamente 10, 12 alumnos de Humanidades y Artes, de los cuales solamente 2 se acercan, 3. Bueno, la matemática nunca fue lo mío. 3 se acercan hasta el lugar a hacer la columna de manera personal, entre ellos al micrófono se anima a hablar, o hay gente que no se anima a hablar. Camila Lucy. Camila, ¿cómo estás? Todo bien, Juan. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue, tipo el juego del calamar? ¿Cómo llegaste a ser vos? Estoy pensando, yo propuse el proyecto. ¿Estás pensando qué podés decir y qué no podés decir? Estoy recordando, porque Sí. siento que pasó tanto tiempo, pero en realidad comenzamos en abril. Ajá. Yo propuse el proyecto en Humanidades y Artes, Sí. y como que fui juntando un equipo. Bien. Fuiste el alma mater, Se podría decirse. Y como es así, voy y hablo yo. Igual, al principio rotaba. Claro, Fue como- yo siempre estuve, Sí. pero había una co-conducción. Sí. Que ya no está más. No, pero se Puede aprecia volver, mucho su pero puede compañía. volver. Sí, pero pueden volver. Claro que sí, Sí. puede volver hasta alguien nuevo. Quien se mantiene siempre sos vos Así es. y nuestro Y Darío, compañero que está en cancheramente nuestra cámara. usa una sola mano para la cámara. Es como si vos hablaras de costado, como si no te importara y hablaras mirando para otro lado. Como si no hicieses contacto visual. Claro, le sobra Darío. Bueno, pero todo esto es parte de la historia breve de la columna, pero la columna no habla de su propia historia. No, podríamos un día. Hacer la columna de la columna, como Maradona cuando se hizo la nota a sí mismo. Claro. Sí, sería raro. Sería medio Sería extraño, raro, por ahí sería muy es- egocéntrico. A veces las ideas que uno tiene las tiene que olvidar. Como que estaría bueno, por ahí no estaría bueno. Digo yo, no sé. Pero bueno, ¿de qué van a hablar hoy? La semana pasada tuvo lugar la Semana de Humanidades y Artes, Sí. que se hace todos los años. Ujú. Y antes de contarte de qué vamos a hablar hoy, te quiero mostrar lo que dijeron los estudiantes de Humanidades y Artes. No sobre... me digas que fueron por los pasillos con una grabadora a interceptar alumnos de Humanidades y Artes y hacerle una pregunta puntual sobre un tema específico y tomaron los audios y los trajeron para aquí en un bloque que se llama Pasilleo. Lo adivinaste tal cual. Pero te puedo creer. Así que vamos a escuchar. No sé qué es la Semana de las Humanidades y las Artes. No sé, no tengo idea. No sé qué es. Recién entro, recién soy estudiante de la UNLA y no me había enterado. No tengo mucha idea, la verdad, pero calculo que es una semana donde participan las diferentes carreras dentro de este departamento y exponen sus trabajos o algunos proyectos. No participé, pero me gustaría participar en alguna. Sí, puedo. No participé, pero puedo llegar a participar. Algo que me gustaría es que se proyecten audiovisuales o que se den charlas con directores. Me gustaría que haya actividades relacionadas al cine y a lo visual. Me gustaría que esté Audiovisión Rock. Me interesa mucho el tema de las bandas no tan conocidas y que les den un espacio para que se den a conocer. Siento que es importante que la universidad organice estos tipos de espacios, tanto para los alumnos de la universidad, para exponer nuestros proyectos, pero también poder interiorizar a otras personas que no tengan contacto con eso y también interactuar con otros compañeros y conocer otros colegas. Me parece importante porque siento que está bueno que los alumnos y la gente de afuera tengan participación en la universidad y sentirse parte de la institución. Parecía que no sabían, después algunos sabían. Fue un poco ambivalente el resultado de la encuesta pasillera. Sí, de hecho dijeron cosas que en realidad sí pasaron. Audiovisión Rock tuvo lugar, Sí. que fue el viernes de la semana pasada, y también hubo una convocatoria para que los estudiantes propongan proyectos para la Semana de Humanidades y Artes. Ajá. Pero ¿Ustedes bueno. propusieron alguno o no? Sí, Ah. Audiovisión Proyecta hicimos. Ah, muy bien. Entonces se proyectaron audiovisuales académicos de estudiantes graduados, o sea, del exterior, pero que algún estudiante haya participado en la dirección de fotografía,
o dirección de sonido. Ajá, muy bien. Sí. ¿Y cómo salió? Muy lindo. Perfecto. En Tita Merelo, Acá atrás nuestro. atrás nuestro. Bien, la Sería concurrencia. lluvioso. Darío, ¿qué opinas? Bien. Poca, dice. pasa que se cambió de día. Ah, esas cosas. Y aparte fue un día lluvioso. Muy lluvioso. Y los días de lluvia. Podría haber funcionado al revés, porque si agarrabas mucha gente caminando por la calle, se metían adentro para no mojarse. Pasa que si ya estaban bajo techo no iban a salir. Es posible. Puede pasar, sí. Hay alguien acá al lado. Hay alguien al lado tuyo. Sí. Porque hoy vamos a hablar de escalatrónica, Ah, mira. que tuvo lugar en la Semana de Humanidades y Artes y nadie lo mencionó en el audio. Pero ¿Es un reclamo? es un comentario, una observación. Ah, muy una bien. observación Me de que gusta. no se mencionó escalatrónica, que tuvo lugar el jueves a las 3. Y bueno, acá tenemos al docente investigador de la licenciatura en audiovisión, Alejandro Tutunjian. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿cómo están? Todo bien. También Bueno, podés agregar ex columnista de la radio. ex columnista, él también, participa obviamente es docente investigador, licenciado en audiovisión en la UNLA, licenciado en enseñanzas de las artes combinadas también en la UNLA, magíster en estética y tecnología de las artes electrónicas en ONTREF, y también es partícipe de Animate a Animar y la escuelita audiovisual. Y bueno, como el nombre lo indica, quizás no te da mucha información escalatrónica, supongo que se puede decir que es algo que ver con electrónica. Es un festival colaborativo de arte electrónica que sigue el concepto de tecnología low-tech, que es básicamente arte electrónico con lo que otros desechan. Y preguntarte, también, si no conocen a este docente, es conocido por la comunidad universitaria como Tutu. Así es. Así que le llamaremos así durante el proceso de la columna. Serás llamado Tutu. Será en llamado Serás. Tutu a 20 partir de minutos. ahora. Bien. Así que si querés Era contarnos... Homero el te llamaré Tutu. Sí, ¿No? soy llamado Tutu de los 6 años, Ah, así bueno. Está Vengo bueno, de- igual es lógico. que es lógico, sí. Sí. Lo hacen con apellidos más simples. Sí. Hay gente a la que se llama, no sé. Bueno, justo se me ocurren todos nombres de 2 sílabas. Pero a mí mismo, Carabelo, había familiares míos lo que le decían Cara. Y no es tan difícil el apellido. Podés Pero decirle. bueno, Cara, ya Cara, fue. claro, te queda. Más simple. Claro, obvio. Pasa que, bueno, cara ya es algo que existe y es como... Tutu, Y un no- tutu no existe, es un auto. O Un es tutú. el tutú de las de las bailarinas. bailarinas. De Olivia. Bueno, ¿cómo salió Escalatrónica la semana pasada? ¿Cómo salió? Salió más o menos como lo esperábamos. No explotó nada, así que eso fue bueno. Quienes vinieron se fueron contentos, así que eso fue bueno. Y nosotros estamos bastante satisfechos con lo que sucedió, así que eso es bueno. Así salió. Ahora, a mí la intriga de Escalatrónica, nosotros cada Escalatrónica, se cumplen 10 años del primer Escalatrónica este año. Por allí está mi hija que cuando hicimos el primer Escalatrónica tenía 3 meses, ahora tiene 10 años. Y era otro mundo, era otro contexto de país y era también otro contexto de universidad, ¿no? El primer Escalatrónica que hicimos pudimos pagar hasta micros para que vinieran escuelas y demás, y fue una recontrafiesta, y esta fue una versión mucho más, en términos, pensando a 10 años atrás, mucho más acotada. Así que también tiene que ver con la realidad sociocultural en la que estamos viviendo. A mí me parece que si seguimos adelante con los Escalatrónicas se podrá hacer una radiografía, humildemente lo digo, de lo que fue sucediendo en nuestro país en base al cómo pudimos hacer los Escalatrónica, ¿no? ¿Y por qué esta temática que se eligió, que era cruce entre la inteligencia y lo artificial? Bueno, hace 10 años ni siquiera estaba el concepto de inteligencia artificial. Y pospandemia, que creo que con la pospandemia empieza el siglo XXI, apareció o se dio lugar a que esta tecnología se empezara a usar, ¿no? Hablo de el producto que
para mí está mal llamado inteligencia artificial. Y yo lo discuto bastante, a diferencia de otras personas que forman parte de la organización de Escalatrónica. Yo tengo una mirada muy crítica del concepto de inteligencia artificial y lo que ese producto implica, porque entre otras cosas es darle entidad de ser a un objeto que no lo tiene. Me parece que pasó en la revolución industrial con la máquina, que parecía que con la máquina se acababa todos los problemas sociales y demás, y sin embargo se intensificaron. Es decir, la calidad de vida en líneas generales de seres humanos que estábamos conectados con la naturaleza y conectados entre nosotros pasó a ser una cosa de desconexión completa, y de mudarse de estar en medio del verde a las urbes, una locura. Bueno, eso fue la revolución industrial, ¿no? Hizo que los que tuvieran dinero tuvieran más dinero, y los que tenían menos dinero tuvieran menos dinero todavía. Creo que la inteligencia artificial un poco lo que trabaja también es eso, digo, el producto de inteligencia artificial. Por eso para mí verlo con un modo tan amable, tan, ay, qué bueno que haya inteligencia artificial, como que bien me resuelve el trabajo práctico, o qué amable es que pueda hacerle preguntas a las 3 de la mañana acerca de cómo me siento, es contraproducente. O nos va a llevar hacia un lugar que va a ser difícil de entender. Hace muchos años había una serie que se llamaba Buck Rogers en el siglo XXV, de 1978. Yo la llegué a ver de niño. Y el tipo viajaba al futuro, al siglo XXV, del 70 al siglo XXV, y la sociedad, había dos partes de la sociedad. Una que era como muy conectada con la tierra y qué sé yo, media caníbal, por decirlo de alguna manera, y otra que era toda perfecta. Todos tipos de vestido blanco y qué sé yo, pero los regía una inteligencia artificial. Entonces los tipos eran máquinas más que tipos. A mí me parece que darle mi control de cómo me voy a relacionar con otro a un aparato es complicado. Y además que ese aparato no es aparato por sí mismo, ese aparato está controlado por gente con intenciones políticas. O sea, a la inteligencia artificial la hace una empresa, esa empresa tiene no es solamente por un tema de dinero, tiene una finalidad política, que yo particularmente la desconozco. A mí ninguna empresa me dice lo que hace con la data que yo le cargo a la inteligencia artificial. Podés sospechar alguna cosa, pero en el fondo no sabés. No, y no creo en que sean re buenos. No, en líneas generales creer que algo o alguien es re bueno a priori no funciona. Como la naturaleza esta que nombrabas recién. La gente la primera vez que vieron un tigre no dijeron, ay, qué lindo gato. No, primero tuvieron alguna precaución, se fueron dando cuenta porque si no se los comía. Bueno, por ahí con la inteligencia. ¿Vos qué nombre le pondrías? Tú dijiste, no estoy de acuerdo con el nombre. Imagino que debés tener imaginado cómo sí la llamarías. Ahí está parte de la discusión entre el cruce de lo inteligente y lo artificial. Llamar a la inteligencia artificial para mí es contraproducente en sí mismo, porque la inteligencia requiere, entre otras cosas, de una inteligencia, o lo que entendemos como un ser inteligente, requiere, entre otras cosas, de un cuerpo y de una serie de emociones y de una vinculación que esta inteligencia o este dispositivo al día de la fecha no lo tiene. Y además, no sé si tuvieron alguna experiencia con alguna, imagino que sí, los dos, por tu trabajo y vos por tu edad y también por lo que estudias, pero las pocas veces que yo intenté tener algún intercambio y pedirle algo a la inteligencia artificial, parece bastante poco inteligente. Como que la verdad que tenés que hacer un trabajo de explicación de lo que vos querés, que es tan pormenorizado que te es más fácil aprender a hacerlo a vos que terminar de explicarle, porque en general medio como que termina haciendo cualquier cosa. Sí, es cierto que resuelve muchos quehaceres simples. Tiene que ser ¿no? muy fácil. Eso es verdad. Hay situaciones que hacen que los procesos sean más cortos, pero es como
dejar de reconocer que es una máquina que mejora un proceso Claro. y empezar a darle entidad de ser. Es algo así como si yo dijera, y bueno, la aspiradora que tengo en casa se llama Robotina y tiene entidad y a la mañana le pregunto cómo está y le consulto acerca de las cosas. Es una aspiradora, ciertamente hace más fácil la limpieza de mi hogar. Como también es cierto que la inteligencia artificial o el aparato en cualquiera de sus formas, cuando digo aparato hablo del sistema y no de un objeto físico, hace o resuelve situaciones de el conocimiento academicista que hasta el momento llevaba mucho tiempo. Quiero decir, si yo quiero preguntarle rápidamente a alguna inteligencia artificial que me diga o que me tire data sobre qué universidades trabajan este tema, en vez de estar yo haciendo una búsqueda por Google, ella lo va a hacer mucho más rápido y mucho más precisa. Pero también es cierto que yo puedo tirarle un trabajo práctico en términos académicos, con 10 preguntas sobre un texto, tirarle el texto y ella lo podría resolver. Ahora, ¿qué espíritu va a tener esa búsqueda? ¿Qué va a estar diciéndome? Va a decir algo que va a ser una suerte de resumen, que va a estar basado en una serie de algoritmos que va a tener para resolver ese resumen, pero ese resumen no va a ser de la persona que lo escribió. Entonces ahí está lo inteligente para mí. Yo digo, es importante cuando vos lográs hacer tu propio resumen. No importa que esté errado o no, sino que hiciste tu propio recorrido. Digo, del texto o de cualquier otra situación. Es verdad que hay elementos en donde, por ejemplo, te corrige la voz para lograr determinadas cosas, o un audio que lo tenés muy, muy tirado abajo, lo corrige, lo deja impecable, pero son situaciones de trabajo, no es una forma de pensar. Por eso digo, para mí no es inteligente. Y además que tiene algo. La inteligencia artificial no tiene ocio. Vos le preguntás si siempre responde. Vos le preguntás si siempre está dispuesto. No te dice hoy, che, mira, hoy es domingo, hoy no tengo ganas de responderte. O si le preguntás de qué tienes ganas de hablar, de lo que vos quieras. Con lo cual, digo, pensar, si yo me junto con alguien a hablar, yo estoy esperando que el otro también me pueda decir algo. Che, ¿cómo te fue el día? ¿No? A una pregunta tan simple como esa, tu mirada del día va a ser diferente a la mía. Hace un rato hablaban de el frío en casi noviembre. Bueno, no sé, algunos lo pueden ver así, o yo puedo decir, me acabo de comer un guiso de lentejas. Y está bárbaro. Aprovecharlo. Y aprovecharlo. Sí. ¿No? Quizás eso la inteligencia artificial, el aparato, el dispositivo, no lo podría hacer, no lo podría pensar. Tampoco es un ser porque no entiende lo que es el ocio. Y en la creación aparece con el ocio y con la incertidumbre. Si vos no tenés ocio e incertidumbre, ¿qué creación le vas a dar lugar? Y en general cuando sale algo, pongámosle comillas, creado con una inteligencia artificial, es porque alguien que tuvo un poco de ocio se le ocurrió decirle, che, a esta foto sacale este fondo y ponele este otro y hacele, no sé, bigotes. Bueno, porque se te ocurrió a vos que tuviste tiempo, y lo que hizo fue una manera más práctica de que un Photoshop te haga algo, digo, en el caso si no, tendrías que saber cuál es la herramienta, dónde tenés que apretar la flechita, separar, bueno, se lo decís y lo hace, te ahorra ese tiempo, pero el que tiene que pensar, que tiene que tener tiempo para pensar qué hacer es uno. Y además que no tiene criterio estético, porque su criterio estético está basado en un algoritmo de lo que se le cargó acerca del criterio estético. Entonces, que algo sea lindo o feo, no es algo que pueda analizar. Con lo cual, ¿qué inteligencia hay atrás? Yo me lo pregunto. Fue una de las cosas que nos preguntamos en esta escalatrónica, ¿no? Y con respecto a lo low tech, que son esas tecnologías de descarte, digo, ¿qué inteligencia hay atrás de tomar lo que otros tiran? ¿No? ¿Por qué esta cámara ya no se puede usar más? Porque no tiene la calidad que debería tener como estándar. ¿Y quién dijo que hay una calidad como estándar? Sí, el sistema, ponele. Pero yo puedo trabajar con otro estándar. Entonces, eso como para pensar acerca de los estándares, de por qué tenemos que estar atrás de lo último en tecnología, de por qué en nuestra carrera la tecnología es el elemento que nos sirve para contar. Yo si no tengo una cámara y un micrófono no puedo contar.
no, por lo menos no puedo hacer audiovisuales. Eso es de suyo. O sea, Pero si solo tenés una cámara y un micrófono, tampoco, porque no vas a tener nada para contar. si tengo solamente el dispositivo, Claro. tampoco. La inteligencia artificial es solo el dispositivo. Tenés que ir vos a decirle, che, contá Sí. esto de esta manera. Y si Usarlo, tenés que poder usarlo, ¿no? Que el problema para mí más grave ahí está en la palabra inteligencia. Ahí está. Podría ser, no sé, el artificio, directamente. Sí. Sí, el artificiense, qué sé yo. Te puede servir para hacer cosas. La inteligencia implica que vos las pienses, que las elabores. Y eso no lo hace. Y además que te frustres. Claro. Hay algo maravilloso en la frustración que tiene que ver con el volver a intentarlo. Hay algo maravilloso en el error que tiene que ver con trabajarlo desde otro lugar. Entonces, si vos esperás no equivocarte nunca, ¿qué tipo de ser esperás ser? El tipo de ser que crea la inteligencia artificial. Sí. Entonces, ahí es donde está, me parece, lo maravilloso de ese concepto de inteligencia. El ser humano se ha equivocado cientos de veces para llegar hacia un objetivo en común, ¿no? Y entonces digo, esa frustración hay que trabajarla, hay que manejarla, se te ocurren nuevas ideas, aparece la incertidumbre. El dispositivo de inteligencia artificial no tiene incertidumbre. Tal vez hay un error de arrastre. Estabas hablando de las calculadoras. De paso, si hay alguien escuchándonos y tiene una calculadora científica que le puedan prestar a Camila, que se la olvidó, tiene un examen, se puede acercar al edificio Argumedo. Ella después les prometemos que se las devuelve. Digo, esta idea de creer que ser inteligente es acumular conocimiento. Porque en efecto, la inteligencia artificial tiene un montón de data incluida. Y mucha gente cree que ser inteligente es saber muchas cosas. Bueno, por ahí hay un problema de cómo se entendía la inteligencia incluso en los humanos. Bueno, eso tiene que ver con un término muy puntual que es la inteligencia entendida desde la mirada enciclopedista. Esto quiere decir, durante mucho tiempo, y yo creo que hasta no hace muchos años, las universidades inclusive han pensado en ese saber relacionado directamente con el enciclopedismo. Es decir, yo te doy un texto, vos lo estudiás, ¿sabés lo que el texto dice? Está bien. Ahora, yo si te pongo un problema práctico que vos lo tenés que resolver en base a lo que ese texto dice, entrás vos en el medio. Y entonces sí, claro, tenés que ir hacia el conocimiento. Entonces vos lo podés hacer a libro abierto. A mí no me importa que vos lo hayas hecho o que tengas que volver al conocimiento en el momento de resolver la situación. A mí lo que me importa es cómo vos te relacionás con el conocimiento. Y eso es pensar en un saber o en una inteligencia diferente a la que inclusive yo me formé. Digo, yo me formé, entré a la universidad en el siglo pasado, en 1999, o sea, en el siglo pasado, y me formé con una construcción del siglo pasado, o sea, con el pensamiento academicista y enciclopedista, de organizar el contenido y sistematizarlo para simplemente dar el contenido. Bueno, ahora se plantean problemas prácticos. Hay que resolver situaciones en el mundo y el conocimiento vos lo tenés en un dispositivo al que rápidamente podés acceder. Pero primero tenés que haber transitado por el conocimiento, haber no entendido, que haya un docente que esté acompañándote sobre lo que sucede con el conocimiento, llevándolo a problemas prácticos. Y ahí entra tu inteligencia y entra tu subjetividad. Porque no es lo mismo un chico o una chica del conurbano resolviendo una construcción audiovisual que un chico o una chica de, no sé, Salta o Córdoba o La Pampa resolviendo el mismo problema audiovisual con el mismo tema. El problema va a ser otro y las personas que estén trabajando van a ser otras, con lo cual la inteligencia de esa persona va a ser diferente. Entonces digo, si vos le preguntás a cualquiera de estos productos en La Quiaca o en Salta, te va a dar la misma respuesta. O te va a dar la misma respuesta dentro de una batea de respuestas esperables. Ahora, un estudiante o un realizador o lo que sea, el profesional que sea, en La Quiaca o en Salta, va a dar respuestas diferentes sobre la misma situación. Ahí me parece que hay una relación de conexión que es súper interesante,
que es el tránsito de esa persona. Y ahí me parece que aparece ese concepto de inteligencia que es propia al ser humano, que es la experiencia vivida, lo que vivió, lo que le pasó, cómo lo vivió. Bueno, y ahí también se suman como los conceptos quizás que más actuales que se usan con respecto a la inteligencia, de la neuroplasticidad, la divergencia, y La claro, inteligencia emocional. claro, y todas estas como, entre comillas, nuevas pedagogías que se van desarrollando antes que lo que es lo estrictamente sistemático, que justamente la divergencia lo que hace es salir del sistema y de la estructura. Y mira, no es casualidad. En la entrevista que tenían recién de los estudiantes, varios dijeron, no sé qué es la Semana de las Humanidades y las Artes, no sé lo que es escalatrónica. Y está bien, porque es algo que a mí me está faltando como docente. ¿Qué me está faltando para llegar a mis estudiantes y decirles, no solo vengan a escalatrónica, tuvimos obra de estudiantes en esta escalatrónica, sino no solamente vengan, sino sean parte, que sea un problema. Digo, escalatrónica por tomar puntualmente lo que estamos hablando, pero que lo que plantea la universidad sea un problema a resolver, una situación problemática, ¿no? Una cosa que haya que ponerla de manifiesto, pensarla desde muchos espacios, analizarla, traer todo tu conocimiento y además toda tu experiencia de vida. Eso hace que vos puedas resolver ese problema. O por lo menos así viene siendo la humanidad hasta ahora. Por eso esa idea del cruce, la encrucijada que nos venía bien con los 10 años y por eso poníamos una X para trabajar con el número romano y pensando, analizando, dijimos, che, un poco yo me encargo de la poesía de la escalatrónica desde sus orígenes, entonces digo, che, ¿qué pasa si trabajamos el concepto de la encrucijada entre estas dos ideas? Bueno, después de una larga pelea logré que podamos trabajar el concepto de la encrucijada. Pero en ese problema estamos. Sobre esa situación estamos, sobre esa encrucijada estamos. Porque si no, cualquier trabajo práctico lo resuelve el ChatGPT. Si no, hasta una relación humana te la resuelve el ChatGPT. ¿Le regalo algo a tal persona para su cumpleaños? ¿Sí o no? Depende de lo que a ti te pase, va a empezar a decir el ChatGPT, ¿no? O otra inteligencia, cualquiera. Y vos le empezás a decir y no tiene en cuenta tu historia, no tiene en cuenta lo que te pasa, te hace preguntas armadas, no empatiza con vos. Podés preguntarle cuando quieras, las veces que quieras, siempre está a tu disposición, con lo cual la idea del tiempo se pierde. No se enoja. Pues yo he conocido casos de gente tampoco que se alegra. No, pero te dice algo que está mal y vos decís, no, me estás contestando cualquier cosa. Bueno, te pido disculpas. Pero una persona normal le contestás eso y te diría algo. También hay algo de que uno tendría que... Digo, no reproduce los vínculos sociales. Un poco como pasa con algunas redes sociales, ¿no? Que es como, bueno, la vinculación en una red social o con la inteligencia artificial es distinta a cómo te tenés que relacionar con un ser humano normal, mediado o no. Y la inteligencia artificial te muestra como si vos pudieras encarar a la gente, preguntarle cosas, esperar una respuesta y chao, hasta luego. Hace muchos años había un aparato que se llamaba Tamagotchi. Sí. El Tamagotchi... Contale a Camila que sí, no debe haber quizá nacido lo que era un Tamagotchi. Para los millennials, el Tamagotchi era una suerte de llavero que vos ponías una mascota virtual a la cual había que darle de comer en determinados horarios. Hay Tamagotchis ahora en los dispositivos celulares, por supuesto, pero esto era un llavero. Y además vos estabas en clases y de repente empezaban a sonarle los Tamagotchis a la gente que, aparte era un dispositivo que era relativamente económico, entonces era de fácil acceso. Y les empezaba a sonar los Tamagotchis y algunos los dejaban morir y otros, bueno, nada, estaban como muy preocupados. Pero no es una mascota eso. Porque si se te muere el Tamagotchi, lo revivís. De ahí a pensar conceptos tan terribles como, por ejemplo, bueno, si la gente se muere no pasa nada. Pero o a pensar menos... conceptos como la clonación y los seres humanos. Bueno. Pero el Tamagotchi al menos tenía en su... Yo no tuve igual, no es que estoy defendiendo al Tamagotchi, pero veo que en su construcción había algo de que te pedía a vos, en principio, que lo cuides. Como la idea no era que se muera. La idea era, che, tenés esto, cuidalo, fíjate que hay un día te va a pedir comida, te va a pedir, tiene frío, lo que sea. Sí.
podía pasarte eventualmente que si eras un dejado o una dejada se te moría el Tamagotchi, pero no era el proceso. Ahora, no sé qué harían con un Tamagotchi. ¿Cuál sería el fin de un Tamagotchi con la mentalidad hoy, 2025? No sé si sería cuidarlo. Ahí era cuidarlo, se te podía morir, claro. A mí lo que más me preocupa es este ejercicio de pensar al juego, que es algo que trabajamos tangencialmente también en esta escalatrónica, de pensar al juego exento de la organización social. Los juegos siempre estuvieron vinculados a la organización social, ¿no? Y el Tamagotchi y entre otros, digamos, esto de tener vidas ilimitadas, a mí me preocupa. Porque el ser vivo, cualquiera de ellos, es finito, ilimitado en el tiempo. Y además puede vivir solo en el presente, por lo menos en la física clásica. Después puede escribirme algún físico cuántico y decirme, no, bueno, lo que pasa es que todavía no lo logramos, o todavía por lo menos no somos conscientes de lo que lo logramos. Y ahí entramos en otra discusión, ¿no? Entonces digo, si el juego vincula y ordena y acomoda, a mí me preocupa lo que sucede con los videojuegos, que es otro tema que trabajamos tangencialmente en escalatrónica. Si bien no es únicamente de videojuegos, hemos trabajado videojuegos a lo largo de estos escalatrónica. Porque hay una cuestión concreta, y es que ordena tu forma de entender el mundo. ¿Y qué cambió en los videojuegos? Cuando hace 20 años en el juego tenías 3 vidas, se te terminaba la ficha, perdiste, empezás de nuevo. No había... Las pausas, las vidas infinitas. Y sobre todo aumentó este concepto de la ludopatía por lo que vos obtenés. El tesoro, el regalito diario como suerte de muestra gratis de si abrís todos los días, entrás todos los días y abrís el cofre o lo que sea, obtenés 100 moneditas, 100... lo que sea que te va a servir para comprar tal o cual mejora o arma o lo que sea. Eso, y si los tirás para tal lado y los apostás, podés llegar a tener más. Bueno, todo bien con la monedita, el dibujito y qué sé yo, pero ¿qué pasa cuando empezás a poner tus ingresos ahí? Bueno, ahí se empieza a poner picante la situación, ¿no? Ahí hay mucho para laburar y hay mucha historia de ciencia ficción que trabaja ese tema mucho antes de que apareciera el concepto de ludopatía. Como fuera del aire hablábamos un poco de la ciencia ficción y de los cómics y no sé qué más. Para mí hay mucho ahí de lo que la ciencia ficción de alguna manera predice, quizá con más poesía, cosas que pueden suceder, ¿no? Me quedo con lo que pasa con las aliens. Una empresa que controla todo el mundo y en vez de haber un presidente hay un CEO del mundo. Me suena. Sí. Descabellado. Entonces, no hay estados, sino que hay empresas. Uh-huh. Alien 1979. No estoy diciendo... Disney, está en Disney, la pueden ver. Sí. Digo, Disney, ¿no? Empresa, todo. Y la última de Alien, que salió hace poco, la serie, lo mismo. 5 empresas que se disputan el control del mundo. Interesante. Es loco de eso, que está en Disney. Quiero decir, las mismas empresas claro, te dan el producto que te avisa lo que está pasando de alguna manera como para que por ahí no te des cuenta. O si te das cuenta lo naturalices y digas, bueno, sí, está bien, es una empresa. Bueno, ahí hay como un terreno re interesante para pensar acerca de esto del juego, de cuánto vale de mi tiempo, de qué hago con lo que genero, de si está bien tener ocio o no. Porque si en el ocio hay creación y yo soy un ser creativo, ¿qué es lo que más quisiera? ¿Trabajar u ocio? Y también ahí tenés un tema cuando trabajás de eso que te gusta. Si acaso sos un ser creativo que hace música y trabajás haciendo música, ahí se te arma un duelo. ¿Qué estoy trabajando? ¿Estoy teniendo ocio? Si tengo ocio no trabajo y si no... ¿No? Cuando estaba separado lo creativo del billete era más fácil dividirlo. Trabajaba de 9 a 17 en una farmacia y después salías y bueno, pero cuando todo se transforma en algo, en el mismo paquete,
a veces pasa que no terminas de trabajar nunca y nunca tenés socio, o todo el tiempo estás teniendo ocio, ¿se te arma un merengenal en la cabeza? Bueno, hay parte de algunas miradas teóricas, yo las comparto, en donde dicen que la verdadera creatividad aparece en función al ocio y en función a la incertidumbre. Es decir, no sé qué hacer, pero algo tengo que hacer. La inteligencia artificial no se aburre y los niños en la actualidad tampoco. Hay como una incapacidad de aburrirse, ¿no? Como de... Y parece que entonces le meto, y bien usada la palabra, el chupete electrónico, entonces tu mente queda anulada. Vos cuando te aburrís es porque hay algo que tu mente está requiriendo, o que todo tu ser está requiriendo, la integridad de tu cuerpo, emoción y cuerpo, emoción y sapiencia está requiriendo, y no sé, hay que buscar. Y entonces ahí es donde aparece el ejercicio creativo. Si yo te anulo el ejercicio creativo porque te tengo siempre dormido, sedado, con contenido, tanto que podrías estar toda tu vida conectado a una pantalla sin salir de ella, entonces ¿qué capacidad creativa hay? ¿Qué capacidad de ser tenés? De ser y ser, ¿no? Y además de eso, ¿qué capacidad de libertad tenés? En estas épocas que están tan en juego esa palabra, a mí me parece interesante pensar qué capacidad de libertad tengo cuando no tengo ocio, cuando no tengo incertidumbre, cuando no se me presenta ninguna situación o problema a resolver. Bueno, ahí hay un ejercicio. Lo que hacemos con lo low tech, y retomo un poco esa idea, es que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Yo hago un monstruito, lo hago funcionar, pero no sé cuánto va a durar esa resistencia, y quizá explota. Y nos pasó literal que cosas explotaron, o que funcionaban bien en la previa, y cuando lo hicimos el evento había, no sé, 100 personas, le dimos acción y anduvo. Bueno, se murió ahí. O se murió en medio de la performance. Si bien podés arreglar algo con un soldador ahí al toque, no sabés lo que va a pasar. Y esa incertidumbre también está buena. A diferencia de, no sé, comprarse una compu o un teléfono y decir tenés 3 años de uso, que sabés que va a durar y qué sé yo. Acá no sabés cuánto va a durar. Es lo que otros descartan. Bueno, es un poco la incertidumbre de la vida también. No sabés cuánto vas a vivir. Bueno, también esto que se hablaba de lo dopamínico, de que hay tanto acceso a tantas plataformas, a tantas opciones de entretenimiento, en comparación con hace pocos años, porque yo, incluso cuando yo era chica, yo me acuerdo que prendía la tele, miraba Bob Esponja y después pasaba el zorro y ya me aburría, así que iba al patio. Claro. Y no es que tenía 1000 plataformas donde elegir un montón de películas, y ahora hay muchas opciones de entretenimiento justamente en la tecnología dopamínica. Por eso también es que creo yo que quizás más mi generación en anterioridad podían ver un poco la tele y listo, y ahora es como que las nuevas generaciones quizás están como un poco pasadas en ese sentido y eligen menos lo analógico. Y les cuesta mucho elegir también, nos cuesta también por la cantidad de opciones. Conocemos todos miles de casos, nos debe haber pasado incluso, che, quiero ver una película, y en realidad lo que ves es ver una película, no ves la película, ves 8.000 millones de cajitas hasta que encontrás cuando vas a voy a ver cuando llegó ya pasó 1 hora y media, ya el tiempo que tenías no la viste. También esa superabundancia de opciones hace que no puedas elegir ninguna. Que es el juego también, pensar que la libertad está en la abundancia de opciones, o pensar que yo puedo elegir lo que quiero y que no estoy limitado ni por mi época ni por mi contexto. Y mi época y mi contexto sí ordenan parte del espacio en donde yo me muevo y parte de mis elecciones. Ni bien ni mal, digo que las ordenan, las sistematizan. Entonces, allí hay algo interesante también, ¿no? Esta idea de soy un ser libre, hago lo que quiero en una sociedad donde no podés hacer lo que querés, tenés
leyes, normas. Y si no las tuvieras tampoco serías libre porque habría uno o más grandote o más fuerte o más rápido que va a hacer que no seas libre. Y acá es donde se vuelve interesante, ¿no? Esa discusión acerca de, lo artificial y lo inteligente. Porque si soy inteligente tengo que convivir con otro. Pensaba en algo, es totalmente libre, me imagino, un ejemplo de libertad es una sábana africana. ¿Mm? Están libres los animales. Pero bueno, uno puede creer que en ese lugar va a ser un cervatillo o que va a ser el león que se lo come. Capaz que no logramos darnos cuenta que somos. A mí no me preocuparía ni ser cervatillo ni ser león. A mí lo que me preocupa es el cazador. Que a diferencia de los otros dos, que usan sus recursos propios, este otro va a usar un recurso que no lo tiene por su propia naturaleza, que es la tecnología. Entonces pienso en vuelvo a los que tienen el control de las inteligencias artificiales. Son, en tus términos, los que tienen, el cazador que tiene el arma, super arma, y que está apuntándome a mí, que yo estoy corriendo de un lado para el otro y a lo sumo, si soy el león, me tengo que comer una gacela porque sí. Porque es lo que hay. Y la gacela corre y bueno, y yo también. Y veremos quién gana. Quién es más rápido. Exacto. Así. Es como si hay uno que está jugando a otra cosa. Exacto. ¿No? Y los que manejan la inteligencia están jugando a otra cosa mientras nosotros estamos corriendo creyendo que somos cervatillos o leones y hay uno que nos está apuntando de alguna manera. El problema es pensar que yo como león tengo el control del arma. Claro. Digo, yo como pensarme a mí en la inteligencia artificial, de nuevo vuelvo en el producto, como que yo soy... yo puedo controlar esa inteligencia artificial. No, soy un usuario. Tengo que reconocerme como un usuario y nada más que como eso. ¿Viste? No tengo mucho control sobre lo que allí suceda. A lo sumo veré si la alimento o no, y cuándo la alimento y cuándo no. Pero no tengo control sobre eso. Ni tengo control sobre un videojuego. O sea, los videojuegos son reglas que pone otro. Claro. Y yo las acepto y los juego o no. Y si quiero tener un poquito más de poder, tendré que entrar todos los días a obtener el cofrecito ese y meterme en una situación de ludopatía o desembolsar dinero o quedarme 500.000 horas jugando para obtener un poder especial. Ni siquiera esos juegos permiten que a través de la inversión de tiempo y de conocimiento vos aprendas unas reglas del juego, unas trampas, unos trucos o algo que te permitan no gastarte la plata. No. El conocimiento, ni siquiera el conocimiento limitado de las reglas del juego y de sus artilugios te va a hacer salvar de tener que poner un billete en algún momento. Hay un caso curioso que pasó en el mundo con el Kun Agüero. A ver. Jugador súper conocido, pero lo conocían una cantidad limitada de personas. En el mundo lo conocieron por ser streamer. Al Kun Agüero lo conocieron porque es un tipo sentado con un micrófono jugando a videojuegos. Cuando dejó de poder jugar al fútbol por su condición física, lo empezaron a conocer más personas. Después, es peligroso también, porque ese muchacho empieza a decir cosas, como por ejemplo, agarra un globo terráqueo y dice, yo no viajo así. Entonces la Tierra tiene que ser plana. Lo dijo, hay un video, lo está diciendo, búsquenlo en casa. Eso está sucediendo, eso es peligroso. Porque entonces todo es relativo. Entonces en la inteligencia artificial todo es relativo. Porque no es que te tira data posta, te tira sanata. Lo que vos quieras. Explícame por qué la Tierra es plana, te va a dar una explicación. Una explicación. Y ahí es donde toda la tradición académica, los años y años y años y años y ríos de tinta de hombres y mujeres de ciencia quedan perdidos. Porque el Kun Agüero dijo que es así. En la posverdad el Kun Agüero es mucho, mucho más divertido que yo. No tanto, Tutu. O sea, no te tires abajo. Más divertido. No. Tiene más prensa. Bueno, pero si vos hubieras jugado al fútbol y después hubieras sido streamer, estarían ahí.
Pasa que Quizá, bueno. sí, bueno, o streamer pero no pasó. directamente. No, bueno, claro, no pasó. Pero, digo, claro, se vuelve más, de nuevo, vuelve al entretenimiento, más divertido. Entonces, ¿qué conocimiento es qué información es válida? ¿La del conocimiento o la del entretenimiento? Y acá digo, bueno, ¿qué? La de entretenimiento. Entonces, bueno, como el Kun Agüero lo dijo, lo puedo poner en discusión. Vos podés tener alguien que sabe de un tema o alguien que es divertido, alguien que Claro. dice algo entretenido o no sabe si es verdad o no. El ejemplo es, mira, cuando fue el debate presidencial, Sí, se habló de temas de gestión del Estado. Digo, Sí. fue uno de los debates donde más se habló de cosas reales. sí. Y uno decía, che, esto se hace así, con un trámite así, se habla con tal, se hace tal cosa. Y el otro decía, no, bueno, no sé, qué sé yo. Y la gente votó al que era más divertido, no al que sabía. Sí. Les pareció más divertido que vaya, mirá si va uno que no sabe. A ver qué va a pasar. Y es más o menos obvio lo que va a pasar si va uno que no sabe. Bueno. Pero bueno, se la jugaron. Justamente Bueno, en lo lúdico, ¿no? Como, Tenemos, bueno. diputadas y diputados que han hecho videos de streaming hace 2 o 3 años o documentales donde dicen que la Tierra es plana. Claro. Entonces es claro que después, ante algo así, se sienta cualquier académico o se le sientan los rectores y le dicen, no, mire, necesitamos financiamiento porque que te digan, no, si la Tierra puede ser plana. Claro. Porque lo digo yo. Totalmente. Y ya está. Digo, entonces ahí es donde el aparato, vuelvo al aparato inteligencia artificial, digamos, si la inteligencia artificial lo dice, es válido. Entonces le damos entidad a la inteligencia artificial, la entidad académica que no tiene. Porque le decimos inteligencia. Hay que decirle de otra manera, hay que decirle... No sé, pensemos cómo le podríamos decir que no es inteligencia, porque ya la inteligencia tiene como un prestigio que hace creer que sabe lo que está diciendo. Y además, si eso es inteligente y yo soy inteligente, yo tengo la misma capacidad que eso. Y yo tengo otras capacidades que eso no lo tiene. Vos sí, el Kun Agüero, no sé. No, yo, el Kun Agüero, cualquier ser humano. Sí, es verdad. Y ahí el Kun Agüero tenemos también. una situación interesante, porque si no, entonces lo que un ser humano tiene para decirle a otro ser humano parecería que fuese igual de importante que lo que tiene la inteligencia artificial para decirle a un ser humano. Se estaba usando mucho la inteligencia artificial como consulta psicológica. Claro, lo usaron, se usó mucho. No, chicos, no va. Lo usaron mucho. Pero no tiene empatía. No, le falta eso. Le faltaría eso, que es algo que viene faltando en muchos ámbitos últimamente. Y entonces a partir de esto, que se tocaron un montón de conceptos, se tocó como, bueno, artificio, dispositivos de la inteligencia artificial, del tema dopamínico, entretenimiento, el acceso a la información. ¿Qué consejo le podrías dar a los estudiantes? Porque sigue siendo una columna de estudiantes de Humanidades y Artes. A los estudiantes de Humanidades y Artes, no solo, aunque Escalatrónica está estrechamente ligado con audiovisión, también a las carreras de diseño, traductorado. ¿Qué consejo a partir de esto se podrían llevar? El consejo y que hagan el amor en todas sus formas. Eso quiere decir que busquen el conocimiento o la mirada de la verdad con amor, que amen al que tienen al lado, que amen el lugar donde están, que amen el espacio donde los forma, a sus propios compañeros, a su familia, a su entorno, que amen, porque eso es lo que no puede hacer ningún dispositivo y me animo a decir también ninguna organización empresarial. Y acá se define algo muy puntual. ¿Soy un humano que trabaja para los humanos o soy un humano que trabaja para el dinero? Y no digo que el dinero no sea importante, porque sí, me quiero comprar una camarita nueva. Y está bárbaro eso. Pero digo, ¿para qué hago? ¿Para qué vivo? ¿Para comprarme una cámara nueva o vivo para contar historias y necesito una cámara nueva? Que ahí cambia la ecuación, ¿no? Entonces, ¿y por qué voy a contar historias? Y porque amo esa historia. Amo lo que está sucediendo ahí, amo mi barrio, amo a las personas que me rodean. Escuché una historia de amor que se asemeja a una historia de amor que tuve. Yo digo, amen. Lo demás, no importa. Bueno, eso propone también una mirada mucho más abierta a las carreras y yo creo que es un poco lo que tiene Escalatrónica, que bueno, en lo que se basa es justamente como un arte, entre comillas, clásico mezclado con vanguardia. Sí. Y es como
como salirse de las estructuras, pero manteniéndose de todas formas en el mundo en que vivimos. Mi querido Ricardo Iorio decía, sé vos nomás y al mundo salvarás. Buscar quién sos a través de tu carrera para mí es fundamental. O sea, tu carrera es una forma más de buscar o de definir quién sos. Y sí, bueno, Escalatrónica es solamente una pieza adentro de un juego de ajedrez muy grande. Podés elegir ir por ahí, podés elegir ir por otro lado. Algunos elegimos ir por ahí, porque nos parece que nos representa. Bueno, en la UNLA tiene muchísimas actividades muy diversas y bueno, en cada uno puede elegir o ver una casilla que esté vacía y armar una pieza diferente. Escalatrónica no existía, se creó. Y las otras actividades que mencionaste, Anímate a animar, la escuelita audiovisual, no existían, se creó. En la incertidumbre no saber qué iba a pasar. Y esta universidad tampoco existía y se creó. Bueno, ahí está el ejercicio creativo, ¿no? De no saber qué va a pasar. Sí. ¿Hay algún lugar donde podamos retomar toda esta información en internet? Sí, tenemos Escalatrónica UNLA en Instagram, donde ahí está parte de la información. Y además están publicados ya por cada festival hacemos un libro y están publicados los 4 en formato digital. El cuarto salió en estos días y el quinto me imagino que saldrá el año que viene, que va a ser el que hable sobre este festival, ¿no? Porque lo hacemos cada 2 años. Así que sí, ahí tenemos información sobre lo que sucede en los Escalatrónica, hay información que inclusive si lees lo que pasó en el primer Escalatrónica no tiene nada que ver, decís, che, estos tipos están en el siglo pasado y estábamos pensando en el siglo pasado y lo hicimos casi en el siglo pasado, así que sí. Bueno, estaremos esperando el próximo libro, así que ya escucharon, Escalatrónica UNLA, así que bueno, agradecerte por venir acá, por toda esta reflexión que la verdad que fue muy linda. Y está buena porque parece un poco abstracta, pero en realidad es sumamente práctica y está en nuestro campo y más también en Humanidades y Artes. Bueno, así que agradecerte por venir. Y bueno, lo que continúa sería cerrar nuestra columna con un tema de cierre que siempre, de la misma forma que son los clips de pasillos, vamos por los pasillos de los edificios de Humanidades y Artes y les pedimos a estudiantes que nos digan un tema para que pasemos por la radio. Así que bueno, agradecerte, Juan, por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Seguramente la semana que viene, si no pasa nada raro, van a estar acá. Seguramente. ¿Qué capítulo va a ser la semana que viene? ¿Se acuerdan? Eh, ¿Hoy era 20? 25, ok. El próximo 26. Gracias por aclarármelo. Por las dudas. No, está bien. Pensaba que por ahí a los 30 había una pasta frola de nuevo, porque a los 10 trajeron una pasta frola y después no se festejó más. No sé si ya no era festejable. Torta toffee. Ajá, una torta toffee. Perdón, discúlpenme. Bueno, gracias entonces a ustedes y gracias a mí y a ustedes y a todos y a Tutu por haber venido hoy y los espero la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Hola, mi nombre es Guillermina Esteche. Me gustaría escuchar El Anillo del Capitán Beto y soy de la carrera de Audiovisión. Ahí va el Capitán Beto. Final del recorrido.